las emisoras y gente que está en la sintonía a nivel nacional gracias al Face y también a los 91.5 de la FM. Primos, ya tenemos en línea a don Jorge Muñoz, alcalde de Lima, y que por supuesto ayer tuvo una participación muy importante. Es más, hace días él mismo puso un Twitter muy importante para la ciudad. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola primo, ¿qué tal? Muy buenos días. Disculpa que me encuentro movilizándome de un lado a otro porque hoy día ha sido un día complejo después de todos los daños que se nos han generado aquí en el centro. Y la idea es, de todas maneras, poder conversar contigo y con todos los oyentes de Radio del Sur. En Lima, el centro de Lima se convierte como que en tu casa y de pronto los vecinos van, echan de todo, rompen lunas, todo y después tienes que pasar tú y arreglar lo que otros hicieron. Sí, pues ese es un tema muy lamentable. Fíjate que ayer el grueso de la manifestación fue una manifestación pacífica, Exacto. inclusive familias que estaban llegando para manifestar su posición y de pronto aparecieron un grupo de desadaptados que han hecho los destrozos tanto en la propiedad privada como en la propiedad pública. Y eso no es dable, pues, porque a nosotros nos cuesta mucho trabajo poder construir. Fíjate que construir es complejo, destruir es facilísimo. Tú agarras un vaso en este momento donde estás y lo sueltas ahí al piso y se hace añicos. La producción de ese vaso tomó todo un proceso. Lo mismo pasa con las calles, con el mobiliario urbano, con las cosas, con los jardines que también han sido dañados, pero adicionalmente a eso también han habido daños a la propiedad privada, ¿no? Hubo un hecho muy importante. Hoy los medios de comunicación le dan mucho peso al tema de la violencia. Pero hubo un momento en el que en Cruce de Lima, donde la policía y los que estaban manifestándose llegaron a un acuerdo y conversaban, y los manifestantes hacían sus vivas, hurras, y la policía los miraba y no pasaba nada. Eso fue un momento bonito, muy, muy especial. Además, si te pones a pensar, somos peruanos los que nos estábamos de alguna manera viendo las caras. Eh, y los policías son tan peruanos como los que estaban manifestándose y los manifestantes tan peruanos como los policías. Entonces, yo cuando veía ya una situación de daños a 4 policías, por ejemplo, en un momento determinado, yo decía, eso no es dable, ¿no? Un enfrentamiento entre peruanos, entre personas que están cumpliendo con su derecho de manifestarse y los que están cumpliendo con su obligación de cuidar la ciudad. Pero bueno, espero que todos podamos reflexionar de esto. Creería que la gente inteligente puede aprender de estas lecciones dolorosas y a reconstruir. No nos queda otra, hay que reconstruir y hay que buscar también una conciencia en el Ejecutivo. Fíjate que hoy día estaba revisando los diarios y te puedo poner 2 diarios que son no necesariamente de la misma línea, El Comercio y La República. Ambos hablan de manifestaciones masivas y de necesidad de elecciones ya. Entonces, de un recambio, de una solución, una búsqueda para de solución para esta crisis tan profunda, con un gobierno que no tiene capacidad de gobernabilidad. Eso está claramente demostrado. 8 meses, más de 50 ministros, 2 tentativas de vacancia, imputaciones a los sobrinos y a la familia de que están vinculadas en actos de corrupción, una imputación muy severa a un secretario general porque se le encuentran $20.000 en el baño de Palacio de Gobierno, y así puedo seguir con varias otras cosas más. Por ejemplo, ministros que no dan la talla, ministros que copian sus tesis, ministros que vendían elementos medio mágicos para curar los temas de salud, la carencia de una solución desde hace algunos días atrás de la semana pasada. Nos falta un ministro de salud, no se ha saneado esa situación, estamos en medio de una crisis pandémica y no hay pues un líder que pueda cuidar la salud de los peruanos. Entonces, todo esto es un demérito para el señor Castillo y para su gobierno. Entonces hay que buscar una solución. Cuando hablamos nosotros de los hospitales CISOL, que son los hospitales que atienden a la gente y han sido una especie de alternativa
crucial para salvar vidas. Es como, yo siento como que si por ejemplo uno hiciera un gol, haces un gol y saltas y sientes emoción. Cuando esa gente va a los hospitales de la municipalidad Sisol y recibe el trato y la atención inmediata, y no como en otros hospitales que lo regresan después de 3, 4 meses o cuando les dé la gana, eso para ustedes, para ti que eres el alcalde de Lima, ¿cómo percibes esa situación? Mira, por un lado, con mucha alegría de que se pueda atender a la gente, pero con otra, digamos, otra visión también de una gran responsabilidad de que esto todavía tiene que seguirse mejorando, tiene que seguir avanzando en lo que es la expectativa del ciudadano. Y de hecho, nosotros, una de las cosas que le estamos poniendo mucho énfasis es a esa atención primaria que se descuidó durante los primeros meses de la pandemia. Así es. Eh, Hemos hecho un esfuerzo muy grande a través también de CISOL para podernos sumar a la campaña de vacunación para lo que es el COVID. Lamentablemente ahora el Ministerio de Salud está descabezado en ese aspecto de vacunación y descabezado también porque no hay ministro. Entonces hay una suerte de acefalía y una suerte de norte. Sin perjuicio de eso, nosotros vamos a seguir dando todo desde nuestra particular perspectiva, porque la gente tiene la necesidad de ser atendida en un elemento esencial. Sin salud no hay nada. Y eso es algo que tenemos que cuidar nosotros también. Jorge, una pregunta un poco difícil. En el mundo se ha demostrado que lo que están poniendo es un experimento, están experimentando con los seres humanos y de alguna u otra forma esto es a nivel mundial. No vamos a echar la culpa, no vamos a hablar de corrupción ni nada, sino simplemente por qué en todo caso no se hace o no se dan las facilidades para que se pruebe la vacuna peruana con el doctor Manolo Fernández, que ya se ha demostrado que podría ser la solución, considerando que es nasal, intranasal. Mira, eso tiene que pasar por una serie de etapas y en ese sentido hay que ser cuidadosos, ¿no? Claro, nosotros, Eh, por si acaso, Jorge, para tu información, Perú tiene hoy el laboratorio nivel 4 que no tiene otro país. O sea, que es, Perú podría ser, si el Perú, el Estado quiere, si lo desea, mañana más tarde, en poco tiempo, Perú podría ser nada menos que exportador de vacunas. Podríamos hacer vacunas en Perú desde el día siguiente que el gobierno quiera hacer las pruebas. Ya se han hecho pruebas 2, ya falta solamente la 3, que es la que están haciendo con las inoculaciones extranjeras. Entonces, la prueba es simplemente, o sea, ¿por qué no hacer, por qué no darle esa posibilidad de las pruebas como lo están haciendo con vacunas exteriores? Eso es por un tema de lo que veníamos conversando, primo, porque hay falta de liderazgo. Cuando hay un liderazgo claro y se tiene nociones de que esto puede ser una solución para la salud del grueso de la gente y de repente de una manera más simple, más sencilla, más barata, en fin, eso se canaliza a través de un líder, de un buen ministro de salud o de un presidente que quiera, digamos, asumir esa responsabilidad. Pero eso es algo que tenemos en estos momentos, o mejor dicho, de lo que adolecemos. No tenemos ese liderazgo ni en la presidencia, ni tampoco a través del Ministerio de Salud. Ayer tú entregaste como alcalde y además como persona, como abogado también, un pedido de habeas corpus, es más, lo presentaste. Esto ha sido a través del tweet, pero el asunto es que no ha tenido pues la difusión adecuada. ¿Qué quería, qué pretendías hacer con eso? Explícanos, por favor. Mira, dos cosas en realidad, pero quiero también decirte antes de hablar de estos dos puntos, que el Poder Judicial muy rápidamente, eso lo presentamos hacia el mediodía de ayer, un documento bien pensado, eh, pero hacia el mediodía, Por si primeras acaso, horas de la tarde, el Poder Judicial admitió a trámite y corrió traslado a los procuradores. ¿Cuáles eran las finalidades de esta acción de habeas corpus? Que también, coincidentemente, la Defensoría presentó uno y se admitió a trámite. Las finalidades eran dos, como te decía. La primera era netamente legal, de buscar que una situación desproporcionada, ilógica, carente de motivación, como era este estado de inamovilidad para el día de ayer, se revirtiese. Eso por un lado. Y por otro lado, había un mensaje político también, y ese mensaje político era: señor presidente, si usted
con esta medida pretende después ampliar situaciones que pueden ser hasta inclusive cierres de Congreso u otras medidas, no lo vamos a dejar, porque esta es una desproporción, una suerte de fachada que se tomaba para poder hacer algunas otras cosas. Y felizmente ayer se corrigió. ¿Pero cómo se corrigió? Verbalmente. El Sí. presidente se paró y dijo, bueno, me voy a firmar un decreto supremo, que inclusive hasta desde una perspectiva legal era ilógico, porque las leyes entran en vigencia recién al día siguiente de su publicación. Y el decreto que él quería levantar, naturalmente, iba a terminar el día de ayer. Lo bueno es que él mismo puso un candado ahí para que eso no siguiese en adelante, y esa situación, si seguía hacia adelante, podría ser una suerte de cobertor para otras acciones como el cierre del Congreso u otras que hay que, digamos, no permitir, porque eso sería una suerte de golpe de Estado, ¿no? La autoridad principal, en este caso el presidente de la República, puede tener los errores, puede equivocarse y puede ser, como dicen algunos, yo no comparto mucho eso, de repente ignorante en algunas cosas. Pero ¿qué papel juegan para una autoridad como tú, por ejemplo, que eres alcalde, los asesores? ¿Acaso los asesores no están atrás de uno para decirle, oye, un ratito, no hagas esto, no te conviene, haz esto mejor? Así es, sin duda. Además, primo, hay que ser sinceros. Uno no sabe todo, ¿no? Uno no sabe todo, uno se ha formado de alguna forma u otra, eh, puede tener sus propias ideas, sus propias visiones, pero para todas las cosas uno no está preparado. Entonces uno tiene que tener la humildad suficiente de saber preguntar y decir, ¿y esto por qué camino transitamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo es oportuno? Y hay que saber escuchar. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando tú no tienes la conciencia de que necesitas escuchar a terceros, ahí ya perdiste el partido, porque no te deja. Y eso es lo que está pasando. Yo ayer lo veía a Castillo, al presidente Castillo, y lo veía como que, por un lado, nervioso y por otro lado, con ignorancia. Entonces, ese es el peor cóctel que puede haber y eso no posibilita una verdadera toma de decisiones. Hoy hay un interesante artículo del diario El País que te lo voy a pasar Ah, después por excelente. el interno, porque ahí se dice a quiénes escucha el presidente de la República. Y yo tengo mi lectura de que él realmente escucha a un círculo muy cercano de paisanos fundamentalmente, pero que no están preparados para conducir al país. Eh, yo con todo el respeto del caso, digo, él tampoco, el presidente tampoco se preparó, es un profesor rural, es una persona sindicalista, pero que no ha tenido mayor experiencia de gobierno. Y para tomar las riendas de un país, tienes tú que saber gobernar. O de acompañarte en un equipo especial de técnicos que realmente valgan la pena y no poner a cualquiera, ¿no? Así es, y escucharlos, ¿no? Y fíjate que los ministros, mucha gente bromea inclusive con eso, dice, eh, se necesita ministro con prontuario, ¿no? Porque tienes ministros que no son los mejores, están algunos imputados de actos, no diría, no quisiera entrar a decirlo así, de actos de corrupción, pero por lo menos de poca capacidad. O, por ejemplo, a mí me parece increíble que el ministro de Educación tenga que salir a sustentar la validez de su tesis, ¿no? Por favor, eso de ahí es algo que no resiste el menor análisis. Entonces hay cosas que uno dice, ¿cómo se toman esas decisiones para poder invitar a estos ministros a ser parte del Ejecutivo? Estábamos Por lo conversando menos con es un el, cuestionamiento, ¿no? sí, estábamos conversando con el alcalde de Pachacama, Elvis Pome, y resulta que estábamos hablando sobre una posibilidad con este tema de la huelga de ayer. Pensábamos que de repente la cosa se ponía más difícil. Entonces, ¿cuál iba a ser la actuación y cuál es la actuación en todo caso, en tu caso como alcalde de Lima, si es que Lima tiene problemas de alimentación o de alimentos? Sí, mira, ahí nosotros estamos siempre monitoreando el ingreso de los alimentos a través del gran mercado mayorista de Santa Anita.
En los últimos días hay una caída de la llegada de productos, está llegando la mitad de productos, pero está llegando, eso es lo más importante. Perdón, porque he llegado a un sitio donde nos estamos No, no hay problema, estacionando. no hay problema. Lo que te decía es que hay una llegada de alimentos y que esa llegada lo que ha hecho es que haya stock. Está a la mitad, eso sí es cierto, no es el grueso de lo que suele llegar. Pero nosotros lo que estamos siempre haciendo es buscando llevar nuestros mercados itinerantes, ¿no? Llevamos a precio de mayorista, y se vende al noreo, lo que entra al gran mercado mayorista de Lima. Y también tenemos otro producto que es del trabajo de los agricultores de los valles, del Chillón, del Rímac y del Lurín, que también es algo que se lleva a distintas partes de Lima. Estamos programando algunos para la zona del sur, creo que ya lo hemos conversado la vez pasada, y de todas maneras lo vamos a anunciar a través de tu programa. Excelente, muy bien. Jorge, entiendo que ya llegaste a trabajar a la alcaldía. Nada, un abrazo grande, gracias por tu tiempo. No, un abrazo también a ti y gracias por esta posibilidad de comunicar. Y lo que tenemos que hacer todos como buenos peruanos es sumar, buscar soluciones, sumarnos a poder vivir con una mejor dignidad, de poder ser seres que tengamos respuestas y nosotros como autoridades comprometernos con los ciudadanos a hacer las cosas bien. Considerando que somos hinchas de Sisol, ¿hay alguna campaña en especial que se venga con los hospitales? Estamos en eso, en evaluación. Nosotros tenemos ahora a nuestra nueva presidenta, que es la señora Virginia Bafiu, y con ella estamos programando algunas de estas cosas. Y también, apenas tengamos alguna novedad, vamos a comunicarla a través de Radio del Sur. Chévere, listo. Muy bien, Jorge. Éxitos, Gracias. bendiciones. Muchas gracias. El alcalde de Lima, muy buen día. el doctor Jorge Muñoz, el día de hoy.